Movilidad social. La señora Claudia Sheinbaum, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, en su discurso del 31 de mayo del año 2026, en el mitin celebrado en el Monumento a la Revolución, aseguró que, y cito textualmente, incrementamos la recaudación en 4.8% en términos reales sin aumentar impuestos. Fin de la cita. Es necesario preguntarnos en qué se han invertido esos recursos adicionales productos de una mejor recaudación fiscal. La respuesta la tenemos en el mismo discurso cuando la señora Presidente afirma, y cito textualmente, al cierre de 2026, los programas de bienestar, escuchen esto, acentuó, llegarán a 42.860.296 derechohabientes, con una inversión histórica de 1.003.000.000.000 de pesos. Fin de la cita. No pongo en duda esta afirmación, pero ¿cuál es el resultado? No solo de combate a la pobreza, cuando lo prioritario es la urgencia de generar movilidad social. La creación de programas sociales es hoy vertiginosa, y no solo por parte del gobierno federal, también los gobiernos estatales, incluso de los gobiernos municipales. Conviene no perder de vista que los subsidios en efectivo por conducto de los programas sociales, si bien es verdad que estimulan el consumo de productos básicos en el corto plazo, no sirven para fortalecer el desarrollo del capital humano mediante la educación continua y de calidad, así como la capacitación laboral y la atención a la salud con excelencia. Es alentador el incremento en la recaudación fiscal, pero también existe un preocupante incremento de la deuda pública. Es necesario destacar que la deuda pública hoy crece a mayor ritmo que la recaudación fiscal. Ese no es un camino alentador. La deuda pública en 2018 era de 10.5 billones de pesos y para 2026 es ya de 20 billones de pesos. Es el incremento descomunal del 100% en solo 7 años. Es muy preocupante y desastroso que el descomunal endeudamiento no sirvió para un fortalecimiento de la economía nacional, y es eso lo que nos demuestra el comportamiento del Producto Interno Bruto que denominaremos PIB. En el sexenio pasado, el PIB fue de apenas el 1%, el segundo peor de los últimos 13 expresidentes, y el PIB del 2025 en el gobierno de la señora Claudia Sheinbaum es del 0.8%, un fracaso. Cuando un país se endeuda para financiar actividades productivas, el efecto esperado es que esa deuda externa o interna aportará los recursos suficientes para financiar el pago de la deuda, además de provocar desarrollo económico y bienestar social producto del trabajo. Pero así no sucede con los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación. La deuda pública de la nación es útil
si esa deuda se destina esencialmente para impulsar el crecimiento económico y con ello la movilidad social. Pero así no sucede hoy en nuestra nación. La disminución de la pobreza es fabuloso, pero sin movilidad social, el futuro no es alentador. En el año de 1950, el 88% de los mexicanos vivían en condición de pobreza. Del 2006 al 2020 pasó del 43% al 53%, un incremento preocupante. Ese dato nos demuestra que durante el gobierno de Peña Nieto no solo creció la corrupción, se incrementó la pobreza. Esos dos elementos abrieron camino al populismo irresponsable y al ejercicio del poder de carácter autocrático por la llamada Cuarta Transformación. El populismo y la autocracia del morenismo fincó su poder en un creciente gasto público repartido en programas sociales. El gasto público destinado a programas sociales y el incremento que los empresarios aportaron a los salarios mínimos es lo que explica que para el 2024 el nivel de pobreza en México pasó de un 53% y se ubicó en el 35%. En 74 años, México redujo la pobreza en un 53%. La reducción de la pobreza es un dato alentador, pero la disminución de la pobreza sin movilidad social derrumba todas las ilusiones. Reducir la pobreza no significa igualdad de oportunidades y tampoco es suficiente para impulsar la movilidad social. Lo que el país necesita es evitar que el origen socioeconómico siga determinando el destino de cada uno de los mexicanos. México sigue siendo un país donde se ha podido reducir la pobreza, pero sin transformar las desigualdades que la reproducen. Movilidad social significa que el origen de las personas no resulte también en su destino. Lo que realmente puede cambiar el destino de los pobres es la educación y contar con un empleo formal. La formalidad del empleo se define a partir de contar con los siguientes mínimos: contrato de trabajo, con seguridad social, es decir, derecho a servicios médicos que incluyen medicina y atención hospitalaria. Además, fondos del ahorro para el retiro, créditos no agiotistas para vivienda, aguinaldo y vacaciones. Sin estas características mínimas del empleo, estamos ante lo que la Organización Internacional del Trabajo define como empleo basura, y eso no genera movilidad social. Hoy en México existe un alto porcentaje de empleo basura. Son más del 55% de los empleos. Un escenario así no genera movilidad social. El efecto de los programas sociales puede ser la disminución de la pobreza, pero no genera movilidad social. El destino con los programas sociales puede ayudar a ser menos pobres, pero sin movilidad social. Reducir la pobreza no es lo mismo que ampliar la movilidad social. El país puede reducir la pobreza sin transformar de fondo las desigualdades que la reproducen y sin inducir una mejoría continua del bienestar, de modo que los hijos vivan mejor que los padres y que los nietos
vivan mejor que sus abuelos. El hecho histórico evidente es que del año 1950 a 2026, el país ha podido reducir la pobreza sin transformar las desigualdades que la reproducen y, como consecuencia, sin movilidad social. Actuar con políticas que buscan solo hacer menos lacerante la pobreza sin generar movilidad social es una enorme irresponsabilidad política. Respaldar con fanatismo o sin fanatismo estas conductas es un suicidio social. Para ayudar a la movilidad social son necesarios los empleos formales, y es aquí donde existe el problema fundamental de México. Problema que no se resuelve con programas sociales que disminuyen la pobreza, eso es verdad, pero no causan movilidad social. La movilidad social no es tema para la mal autollamada Cuarta Transformación, y los siguientes datos me son útiles para dar sustento a esta afirmación. La inversión pública con recursos nacionales o con deuda es fundamental para generar desarrollo y, lejos de crecer, disminuye. Después de las obras del Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Refinería Dos Bocas y Tren Transpacífico, todas con nada o casi nada de posibilidades de contribuir al crecimiento económico, y sí se están convirtiendo en un gasto adicional. La inversión pública al final del gobierno de AMLO creció en un 40% y su destino fue para las obras del Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Refinería Dos Bocas y Tren Transpacífico. Todas esas inversiones no generaron ni están generando incremento de la producción y la productividad, y por supuesto no contribuyen a la movilidad social. Después de las obras ya mencionadas, en la actualidad la inversión pública es de menos del 10%. La inversión privada pasó del 7% en 2024 a solo el 2% en 2025. Reitero que el Producto Interno Bruto, PIB, del sexenio pasado fue de solo el 1%, y con el gobierno actual de la señora Claudia Sheinbaum es de solo el 0,8%. Estamos entonces frente a lo que los economistas llaman una economía con el motor apagado y sin movilidad social. Lo que sí aumentó fue el gasto en programas sociales. Reitero, eso ayuda, pero no genera movilidad social. La calidad de los puestos de trabajo es lo que puede generar movilidad social. En este tema prevalecen los empleos basura. En México hoy existen 59.6 millones de personas con un puesto de trabajo. Del total de los trabajadores, solo 22.7 millones tienen un empleo formal. La inmensa mayoría, es decir, 36.9 millones de trabajadores, tienen empleos sin prestaciones, sin seguridad social y sin posibilidades de una pensión para el retiro. A esta modalidad del trabajo es a lo que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, denomina empleos basura. La informalidad del empleo, los empleos basura, contribuyen sustancialmente a la no generación de movilidad social. Políticas para abatir la pobreza existen desde 1950, cuando el 88% de los mexicanos vivíamos en pobreza. Para el año 2020, ese porcentaje disminuyó al 53%, y en el año 2026 el porcentaje de pobreza es ya
del 30% solamente. Para ese 30% de los mexicanos en situación de pobreza, las políticas públicas no les brindan las herramientas para impulsar su movilidad social. Para atender esta problemática, el gobierno no tiene plan A, no tiene plan B, no tiene plan C. Hay ausencia total de una política que promueva y dé garantías para la movilidad social. El Producto Interno Bruto es hoy menor por habitantes que en el año 2018. Imaginemos que el PIB, Producto Interno Bruto, es un pastel a repartir entre todos y cada uno de los mexicanos y que se reparte por partes iguales para cada uno. Pues hoy, ese pastel que llamamos PIB es de menor tamaño que en 2018 y ese déficit no lo llenan los programas sociales y por supuesto no genera movilidad social. Un pastel de menor tamaño y sin movilidad social no es un escenario para poner en repique las campanas. 1 de agosto del año 2026, José Luis Hernández Andrade, es un honor ser opositor.